¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, incluso estando rodeado de gente, el silencio parece gritar más fuerte? ¿Has sentido que las conversaciones a tu alrededor ya no tocan nada que realmente importa? ¿O que, detrás de las sonrisas y las gentilezas, no hay más que un sutil teatro sostenido por el miedo a estar solo? Alan Watts dijo alguna vez: intentar definirte a ti mismo es como intentar morderte los propios dientes. La búsqueda por entender quiénes somos muchas veces nos lleva a la paradoja de perdernos de todo aquello que ya no resuena con la verdad. Nietzsche también le susurró al mundo una advertencia que pocos escucharon: y cuando mires largo tiempo a un abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Y al final, el viejo Sócrates, con su impertinente sencillez, nos recuerda: conócete a ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando en verdad empiezas a conocerte? No de manera superficial o conveniente, sino en lo más profundo de la existencia. Cuando te das cuenta de que muchas de tus relaciones, de tus palabras, de tus compromisos, eran solo intentos, desesperados quizá, de sentirte aceptado en un mundo que apenas sabe quién es. Todos nosotros, en algún momento, ya jugamos ese juego, ya usamos la máscara correcta en el ambiente correcto. Pero ¿qué pasa cuando, de manera casi imperceptible, empiezas a quitarte esas máscaras una por una? No por rebeldía, no por orgullo, sino porque ya no te quedan. En este video caminaremos juntos por un sendero que pocos se atreven a recorrer. El sendero del hombre que despierta, el que ve más allá de la superficie, el que entiende que caminar solo no es un castigo, sino una consecuencia inevitable de ver el mundo con ojos desnudos. Este no es un video sobre la soledad en el sentido común. Es sobre la transformación silenciosa que ocurre cuando la verdad se vuelve más importante que la aceptación, cuando el silencio empieza a tener más sentido que las palabras, cuando la ausencia se convierte en presencia y la compañía en un detalle. Prepárate para atravesar espejos, para despojarte de ilusiones. Aquí, cada palabra es un susurro en la madrugada, íntimo, profundo y quizá necesario. Ahora, ven, vamos a comenzar. El despertar, al contrario de lo que dicen, no es una iluminación repentina. Llega como un ruido suave en el fondo de la conciencia, una incomodidad ligera, una pequeña fractura en la rutina. Al principio no entiendes. Estás en cualquier conversación, riendo como siempre, diciendo las frases correctas, pero algo dentro de ti ya no responde. Las palabras parecen huecas, las risas repetidas, y entonces lo comprendes. Estás cansado de actuar, observas a los demás y todo parece una gran coreografía. Personas disputando atención sin notarlo, ofreciendo validación a cambio de pertenencia, fingiendo seguridad mientras tiemblan por dentro, y tú empiezas a salir de escena, no por desprecio, no por soberbia, sino porque el guión ya no sirve, y salir de él es el primer acto de libertad. Sigues presente, vas al trabajo, participas en las charlas, respondes mensajes con amabilidad, pero por dentro algo ya cambió. Hay un alejamiento silencioso, una renuncia sutil. Es como si un velo hubiera caído y, con él, todas las certezas que antes te sostenían. Empiezas a ver la vida detrás del maquillaje, y lo que ves es incómodo, pero es real. La gente dice que estás distante, que has cambiado, y tienen razón. Dejaste de moldearte a las expectativas. Dejaste de sonreír solo para no parecer grosero. Dejaste de asentir para no incomodar. Y al dejar de hacerlo descubres algo inquietante. La mayoría de las conexiones que tenías se sostenían en ese esfuerzo. Sin él, el lazo se afloja y muchas veces desaparece. Duele, sí, pero es un dolor lúcido. Alan Watts decía que el ego es solo una convención social interiorizada. Cuando empiezas a mirar a través de él, todo el teatro de la convivencia pierde el encanto. Te das cuenta de cuánto buscabas aprobación, de cuánto te callabas para encajar, de cuánto necesitabas que otros validaran tu valor, y de pronto ya no lo necesitas, y ahí es donde todo comienza. Aprendes a sentarte en tu propio silencio sin miedo. La compañía de los demás ya no es una muleta. El ruido del mundo ya no es necesario para sentirte vivo. Hay una paz extraña en eso, una tranquilidad desconcertante. Porque aunque parezca que te alejas de los demás, en realidad te acercas a ti mismo. Es como si, por primera vez, escucharas tu propia voz, esa que siempre fue ahogada por el miedo a no ser aceptado. Y esa voz dice verdades incómodas, pero también muestra caminos. Te conduce hacia adentro, más allá del ruido. Y en ese silencio, algo se reconstruye. Empiezas a recordar quién eras antes de aprender a agradar, antes de buscar aplausos,
antes de perderte en los papeles que el mundo impone. Despertar es eso, es el regreso a lo esencial, es la valentía de mirarte desnudo, sin personajes, y también es aceptar que, al hacerlo, muchas cosas y muchas personas se quedarán atrás, no por culpa, sino por consecuencia. Al final, cuando te levantas, naturalmente te alejas de aquello que solo sobrevive en el suelo. Ahora hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La soledad que surge después del despertar no es aquella hecha de paredes blancas y silencios opresores. Es un tipo de presencia densa, viva, que se impone sin necesitar sonido. No grita, pero tampoco pide permiso. Llega con la ligereza de quien sabe que, en el fondo, siempre estuvo ahí, esperando a que tú estuvieras listo. Y cuando lo estás, se revela no como un castigo, sino como un espejo. Es extraño al principio. El mundo siempre ha asociado estar solo con ser menos deseado, menos querido, menos humano. La propaganda siempre mostró multitudes sonriendo, amigos abrazados, grupos en fiesta. Pero nadie te enseñó que hay algo profundamente sagrado en caminar sin compañía, en no tener que sonreírle a nadie, en no necesitar negociar tu propia verdad a cambio de compañía. El silencio, antes temido, se convierte en un bálsamo. Ya no necesitas llenar todos los espacios. Puedes dejar que la conversación muera sin culpa. Puedes estar en un lugar sin querer ser notado. Puedes sentarte en cualquier banco y simplemente existir, sin función, sin papel. Y es en ese instante, en ese preciso instante en el que dejas de actuar, que la libertad se acerca. No llega en fiesta, no hay público. Llega como un soplo cálido en un día frío, como ese momento de la madrugada en el que todos duermen y tú te sientes extrañamente vivo. Ya no buscas aceptación, ya no persigues miradas que confirmen tu valor. Te das cuenta de que pasaste gran parte de tu vida intentando ser visto y que eso te agotó. Y ahora, al no ser más, al no intentarlo más, te sientes completo, como si al fin hubieras regresado a casa. Muchos confunden este cambio con frialdad. Dicen que te volviste distante, seco, insensible. Pero tú sabes que es al contrario. Es ahora cuando lo sientes todo con más profundidad, solo que ya no reaccionas como antes. No necesitas dramatizar, ni probar que sientes. Tú simplemente sientes. Alan Watts hablaba sobre el peligro de intentar mantenernos constantemente ocupados, distraídos. Decía que la mente moderna le tiene pavor al vacío, y por eso lo llena todo con movimiento. Pero tú descubriste que el vacío no era un agujero, era espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para ser. Y en ese espacio comenzaste a escucharte, y lo que escuchaste lo cambió todo. No todas las personas están listas para ese silencio. Algunas van a intentar llenarlo con ruido, con preguntas, con juicios. Van a pensar que te alejaste por orgullo, pero no es eso. Te alejaste porque necesitabas escuchar algo que solo se revela en la ausencia, tu propia voz. Y cuando escuchas esa voz, no pide público, no quiere aplausos, solo quiere que permanezcas, presente, íntegro, incluso cuando nadie te ve. Es por eso que, entre más te sumerges en la verdad de la soledad, más deja de ser dolor y se transforma en elección. Ya no hay desesperación, ya no hay urgencia. Puedes estar con alguien, pero no lo necesitas. Puedes hablar, pero el silencio también sirve. Puedes pertenecer, pero sin perderte a ti mismo en el proceso. Y eso, esa autonomía silenciosa, es una revolución. No eres un exiliado, eres un viajero que eligió el camino menos iluminado, aquel donde no hay señales ni promesas, pero sí verdad. Y la verdad, amigo mío, camina sola. Hay un tipo de conexión que no es conexión, es actuación. Solo te das cuenta de eso cuando dejas de querer agradar,
Cuando empiezas a escuchar las conversaciones no solo con los oídos, sino con el alma, y percibes que casi nadie se está escuchando de verdad. Solo esperan su turno para hablar. Se turnan pequeñas dosis de aprobación, reafirman las mismas ideas, fingen estar de acuerdo para mantener el ambiente ligero. Tú ya lo has hecho, todos lo hemos hecho, y quizá todavía lo hagas, de vez en cuando, por reflejo. Pero llega un momento en que ese esfuerzo duele más que el silencio, y entonces algo se rompe por dentro. A partir de ahí, ya no puedes permanecer ahí, no porque odies a las personas, sino porque simplemente ya no puedes mentir, ni a ellas, ni a ti mismo. Las relaciones que antes parecían sólidas se muestran frágiles como vidrio delgado. No fueron construidas sobre la verdad, sino sobre convenciones. Nos quejamos del mismo jefe, reímos de los mismos chistes, estamos de acuerdo con el mismo absurdo para evitar conflicto. Y entonces te detienes, dejas de quejarte por costumbre, dejas de reír por obligación, dejas de estar de acuerdo solo para mantener el vínculo. ¿Y qué pasa? Las relaciones se marchitan, no por maldad, no por pelea, simplemente no sobreviven a tu verdad. Alan Watts nos recordaba que mucho de lo que llamamos vida social es solo un juego de espejos. Tú me reflejas lo que quiero ver y yo hago lo mismo por ti. Pero el espejo se rompe cuando uno de los lados se niega a seguir reflejando ilusiones. Y cuando eso sucede, la reacción suele ser extraña. La gente se aleja, no porque la hayas lastimado, sino porque ya no la sostienes. Empiezas a notar cuánto se basaban los lazos en el mantenimiento de historias, pequeñas narrativas compartidas, de sufrimiento, de éxito, de identidad. Pero el problema es que tú cambiaste, y mantener la narrativa exige que niegues tu cambio. Y ya no quieres negarte. Entonces te callas. Incluso cuando sabes la respuesta, escuchas, aunque no estés de acuerdo. Eliges no entrar al juego, y eso confunde. Los demás empiezan a verte frío, desconectado, arrogante. Pero en realidad, estás más conectado que nunca. Solo que no con el ego de los demás, sino con tu propia alma. Y ahí sucede uno de los descubrimientos más dolorosos y más liberadores del camino. Buena parte de lo que llamábamos amistad era solo una negociación emocional disfrazada de afecto. Tú me elogias, yo te abrazo. Tú me escuchas, yo te confirmo. Pero si uno de los lados cambia la dinámica, todo tiembla. Entonces, quizá por primera vez, eliges no sostener más esas construcciones frágiles. No rechazas a las personas, rechazas el teatro, y al hacerlo pierdes mucho, pero ganas algo que nadie puede quitarte: integridad. A partir de aquí, los encuentros que quedan son pocos, pero reales. Reconoces una mirada que también se cansó de fingir, un alma que no exige rendimiento, una presencia que no quiere moldearte, y eso es raro, tan raro que, a veces, esperas en silencio por mucho tiempo, pero prefieres la espera a perderte en otro papel más. Has aprendido que no vale la pena fingir solo para no sentirte solo, y que muchas veces es mejor estar solo de verdad que acompañado por la ilusión. Y si aún había duda, ahora se disuelve. Es mejor la ausencia sincera que la presencia condicionada. La paz que nace de la soledad no es silenciosa porque esté vacía. Es silenciosa porque está completa. Después de que todas las máscaras caen, después de que los lazos frágiles se rompen, después de que los ruidos cesan, quedas tú, íntegro, despojado de necesidades, de ansiedades sociales, de expectativas. Y en ese estado desnudo del alma, algo profundo florece. Serenidad. No es que te vuelvas indiferente. Al contrario, lo sientes todo con más claridad, pero ya no necesitas correr detrás de nada, ni de validación, ni de reconocimiento, ni de compañía. Has aprendido a habitar tu propia presencia como quien habita un templo secreto. Al inicio, los demás confunden esto con apatía. Creen que renunciaste al mundo, pero es lo opuesto. Simplemente elegiste otra forma de estar en el mundo, sin ruido, sin juego, sin artificio. No te cierras, pero tampoco te abres a la fuerza. No evitas a las personas, pero tampoco buscas por costumbre. Tu energía ahora tiene un filtro. Solo pasa lo que es real. La verdad es que, cuando encuentras esa paz, el volumen del mundo parece demasiado alto. Y tú, que antes gritabas por pertenencia, ahora caminas en silencio. No por timidez, sino por reverencia. Hay algo sagrado en no necesitar ser notado, en no necesitar ser comprendido para ser auténtico. Alan Watts decía que la persona realmente libre es aquella que se entrega al flujo de la vida, pero no se ahoga en él. Y es eso, ya no te esfuerzas por ser aceptado, ya no luchas por sostener lo que no se sostiene solo, fluyes,
con calma, con presencia, con una confianza serena de quien no necesita probar nada más. Los días cambian, los rostros van y vienen, pero permaneces firme, como una roca sumergida, intacta ante las mareas de la aprobación. Ya no hay desesperación por encuentros. Si suceden, que sean completos. Si no, el silencio sigue siendo una buena compañía. Lo más bello de esta nueva etapa es que empiezas a ver todo con otros ojos. Las conversaciones vacías ya no te atrapan. Las exigencias sociales ya no te mueven. La expectativa de los demás ya no te define. Te has vuelto inclasificable. Ya no cabes en etiquetas. No perteneces a grupos. No respondes a invitaciones solo por cortesía. Y esa libertad asusta, no solo a los demás, sino también a ti, a veces. Porque el precio de la verdad es alto. Pierdes escenarios, papeles, aplausos. Pero a cambio, ganas algo que casi nadie posee: autenticidad. Caminas solo, sí, pero no es un exilio, es una travesía. Y en esa travesía, lo que descubres es que la paz del solitario no está en la ausencia de personas, sino en la ausencia de fingimientos. Dejaste de reducirte para encajar, dejaste de doblarte para agradar, dejaste de silenciarte para mantener la armonía. Y eso es valentía. Valentía de perder lo que era superficial. Valentía de quedarte solo hasta encontrar lo que es profundo. Valentía de ser completo, incluso cuando el mundo preferiría que fuera solo una parte conveniente de algo más grande. Al final, la paz del solitario es la paz de quien ya no tiene nada que esconder, de quien ya no busca completarse en el otro, de quien aprendió que estar en sí mismo es, finalmente, estar en casa. Caminar solo no es un destino, es un proceso. Un sendero estrecho que comienza cuando dejas de fingir, cuando miras a tu alrededor y percibes que eso que llamaban vida era en muchos casos solo supervivencia social. Despertar, sonreír, asentir, repetir lo que los demás esperan, repetir lo que te enseñaron a hacer. Pero cuando eliges la verdad, tu verdad, hay un precio, y ese precio es el silencio. Vas a perder personas, vas a perder invitaciones, conversaciones, cumpleaños, elogios. Vas a ser interpretado de todas las formas posibles, menos de la correcta. Y aún así, permaneces, porque sabes que cualquier relación sostenida en mentira es solo una prisión con cortinas bonitas. La soledad no es un castigo, es un regalo raro que solo se abre cuando dejas de mendigar pertenencia, cuando entiendes que ser completo vale más que ser aceptado, y que la paz, esa paz que casi nadie encuentra, comienza exactamente cuando dejas de buscar. Al final, no caminas solo porque rechaces al mundo. Caminas solo porque, de alguna forma, el mundo aún no está listo para caminar con quien ya no representa nada. Y aún así, en el fondo, lo sabes. Algún día, alguien te verá. No lo que aparentas ser, sino lo que eres. Y en ese instante silencioso, sin promesas, sin juegos, habrá reconocimiento. Hasta entonces, sigues, con pasos firmes, con ojos limpios, con el alma en paz. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. No por haber visto el video, sino por haber permanecido con el corazón abierto. Porque esto no fue un contenido para pasar el tiempo. Fue una invitación, un susurro, un espejo. Recuerdo una noche en la que me senté solo en el suelo de la sala, con todas las luces apagadas. Afuera, la ciudad parecía seguir normalmente. Claxonazos, voces, pasos apresurados. Pero dentro de mí había silencio. Y por primera vez, ese silencio no estaba vacío. Era presencia, era inicio. Fue en esa noche cuando entendí, no me estaba alejando del mundo, me estaba acercando a mí mismo, y desde entonces he venido aprendiendo a honrar ese camino, aunque muchas veces me lleve lejos de lo que es cómodo. Si te sentiste visto por este video, debes saber que hay un motivo. Tal vez tú también estés en medio de la travesía. Tal vez estés descubriendo que perder lo que es falso es la única forma de encontrarte de verdad. Tal vez, como yo en aquella sala oscura, estés empezando a escuchar lo que tu alma ha intentado decirte desde hace años. Y si ese es el caso, bienvenido. No estás solo, aunque camines en soledad. Este espacio está hecho para ti, para quien busca más que distracción, para quien quiere sumergirse, cuestionar, perderse y rehacerse. Gracias por ser parte de este camino y por permitir que, aun en silencio, caminemos juntos por algunos instantes. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Nos vemos en el próximo video. Y claro,
Antes de que desaparezcas en esta noche silenciosa, si te gustó, dale like, comenta, suscríbete o number. Pero si no haces nada, al menos finge que diste clic, solo para que el teatro social siga funcionando. Lo entendemos. ¿Y los videos que están apareciendo en la pantalla ahora? No des clic si tienes sueño. Son puertas, y quizá no vuelvas a ser el mismo después de atravesarlas.